grabar esto. Grabar esto y bueno. Entonces, Na-sérico es el sodio y dice 123.000 equivalentes litro. ¿Cuánto es lo normal? Este sí es un valor más universal, no tanto como el cloro. El cloro sí está, la cosa está muy... no hay como un consenso tanto con el cloro, ¿sí? Por ejemplo, en el cloro dicen en algunas guías de 97 a 105, otras dicen de 97 a 107, otras dicen de 102 a 109. Entonces no hay mucho consenso con el cloro, ¿sí? Pero con el sodio sí hay un consenso más universal que dice que es de 135 a 145.000 equivalentes litro. Entonces, si nos basamos en ese valor, ¿cómo estaría ese sodio? ¿Aumentado, normal o disminuido? Tiene 123. Entonces, está disminuido. ¿Por qué está disminuido? Vuelvo y lo repito, porque lo normal es de 135 a 145. ¿Ya? Entonces está por debajo de 135. Entonces está disminuido. ¿Sí? Ahora, ¿eso tiene un nombre? Sí, claro que sí. ¿Ya? Y ese era el objetivo del taller, que ustedes supieran cómo se llaman esos trastornos que hay cuando están alterados estos valores. Entonces, cuando el sodio está por debajo de 135.000 equivalentes litro, eso se llama hiponatremia. ¿Sí? Eso se llama hiponatremia. ¿Listo? El sodio está por debajo del valor normal, hiponatremia. ¿Sí? Si estuviera por encima del valor normal, es decir, si estuviera por arriba de 145, entonces diríamos que es hipernatremia. Pero como no es el caso, no es el caso de este paciente, el paciente lo tiene por debajo de lo normal, entonces es hiponatremia. ¿Listo? Entonces el paciente tiene hiponatremia. Fuera de todos los otros problemas que tiene este paciente. Ya dijimos que tenía anemia, que estaba hipertenso, que estaba taquicárdico, taquipneico, con fiebre, ¿cierto? Probablemente se está deshidratando por esa diaforesis, que es demasiado sudor. Fuera de eso, tiene hiponatremia. ¿Tiene relación eso con todo lo que hemos visto hasta ahora? Sí. ¿Por qué? Porque el paciente hace rato viene con sudor, ¿sí? Diaforesis profusa. Es decir, está sudando demasiado, ¿sí? ¿Y qué tiene el sudor? Pues cuando nosotros liberamos mucho sudor, perdemos sodio. Entonces, miren que acá está reflejado, ¿sí? No nos estamos saliendo de la realidad. Entonces, estamos viendo un caso muy real, ¿sí? Paciente que suda demasiado, pierde sodio. Y esto lo saben las compañías. Las compañías que producen líquidos de rehidratación lo saben, ¿sí? Por eso los deportistas, los atletas, ¿sí? Gente que practica ejercicio fuertemente, sudan demasiado. Y cuando uno suda mucho, uno pierde sodio. Y es por eso que las bebidas energéticas como el Gatorade, el Powerade, eh, el Monster y otros productos similares al Gatorade te dicen repon tus electrolitos, ¿sí? Realmente no estás reponiendo tus electrolitos, realmente lo que estás reponiendo más que todo es sodio, ¿sí? Es sodio. Porque ellos saben que los deportistas sudan mucho y pues al sudar mucho perdemos mucho sodio. Entonces necesitan rehidratarse con bebidas que tengan alto contenido de sodio. Por eso el Gatorade tiene alto contenido de sodio, ¿ya? Entonces, este paciente está sudando mucho y se le ha bajado el sodio. Por tanto, le dio hiponatremia. Luego sigue el cloro. Bueno,
Con el cloro sí, no me atrevo a decir que esté aumentado, pero sí que está en el valor casi rozando lo que sería una hipercloremia. ¿Cuánto es lo normal del cloro? En algunas guías dice de 97 a 106, a 105, otras dicen de 102 a 105, otras dicen de 97 o 98 a 107, 109. Entonces, digamos que sí está un poco alto, ¿sí? No mucho, está rozando con lo que sería una hipercloremia, pero pues puede que aquí, en este caso, este paciente no sea tan importante, porque vuelvo y lo digo, hay guías que incluso dicen que 109 es el pico máximo. Entonces, pues por ese lado no es tan preocupante, a diferencia de este de acá. Este sí es preocupante porque es que es demasiado bajo, ¿sí? Entonces, a este paciente hay que reponerle sí o sí sodio. ¿Cómo se le repone el sodio? Pues mírenlo acá, con solución salina. La diferencia es que la solución salina que este paciente va a necesitar después no va a ser esta misma, ¿sí? Esta misma es la que usamos para muchas cosas, para curaciones de heridas, para diluir medicamentos, para rehidratar pacientes deshidratados, ¿cierto? Entonces, de pronto sí necesito una solución salina más bien hipertónica, ¿sí? Se pasa lento. Con los electrolitos todo es lento. Tú no puedes pretender corregir los electrolitos muy rápido, ¿sí? No es como con la hemoglobina, que tú transfundes sangre, pum, pones 2 bolsas de sangre y pum, tú esperas que esas 2 bolsas de sangre suban esta hemoglobina así a tope rápido. No, con los electrolitos todo es lento. Todas las reposiciones con electrolitos tienen que ser lentas. ¿Por qué? Porque si se corrige muy rápido, puede causar algún daño o algún efecto de rebote en los pacientes. Entonces, siempre se hace lento, ¿sí? Es decir, se espera subir 2 miliequivalentes en un día, al otro día otros 2, ¿cierto? Nunca se corrige esto así de forma inmediata porque entonces puedes causarle un daño al paciente. Todo se hace lento. Ahora miremos el potasio. El potasio es la letra K, ¿sí? Por eso en algunas guías dice, por ejemplo, hiperpotasemia, hipopotasemia. Actualmente le decimos más hipercalemia o hipocalemia, ¿sí? Dependiendo si está aumentada, dependiendo si esté disminuida, ¿sí? ¿Ambas formas son válidas? Sí, ambas formas son válidas. O sea, alguien puede decir hiperpotasemia, todos sabemos que es un aumento de potasio. Alguien dice hipercalemia, sabemos que igualmente es aumento de potasio. O sea, son dos formas de llamarla al trastorno, ¿sí? Lo que pasa es que hiperpotasemia y hipopotasemia casi ya no se ven en los textos actuales, sino ya más en textos, libros más viejitos, ¿sí? Y porque el hipopotasemia sonaba como al hipopótamo, ¿no? Entonces, no sé si será por eso. Pero sí, hoy en día se dice más es hipercalemia o hipocalemia, cuando es un trastorno del potasio. ¿Y por qué la K? Pues porque la K es el potasio en la tabla periódica, ¿sí? Bueno, entonces el paciente tiene 6.7 miliequivalentes litro, es decir, está aumentada, está normal o está disminuida. ¿Cómo está? Está aumentada. ¿Por qué? Porque lo normal es de 3.5 a 5. En algunos textos más antiguos decía de 3.5 a 4.5. 3.5 a 4.5 es un valor más cerrado, pero he venido notando que varios laboratorios y varios hospitales ya están tomando como referencia el valor máximo 5, 5,0, ¿ya? Entonces no se les haga raro que pronto diga 3.5, 4.5 o de 3.5 a 5. Ya depende
del país o del laboratorio que esté usando la medida. Pero se entiende que después de 5,0 es potasio alto. Y este paciente la tiene en 6,7. Por lo tanto, el paciente tiene hipercalemia. ¿Cierto? Clarísimo ahí. Entonces, en cuanto a electrolitos, la pregunta decía, ¿qué trastornos tiene este paciente con sus electrolitos? Entonces, el paciente tiene hiponatremia, porque su sodio está por debajo de 135, que es el rango mínimo, y tiene hipercalemia, porque su potasio está por arriba de 5,0, que es el rango máximo. ¿Sí? Entonces, hiponatremia por un lado, hipercalemia por el otro lado. Eh, Además, con los otros exámenes de laboratorio vimos que tenía anemia, aunque ninguna de las 4 o 5 preguntas preguntaba sobre la hemoglobina o la glucosa. De todas maneras, ahí, esos datos también pueden servir para uno entender un poco más la historia de este paciente. Entonces, el paciente tiene anemia y no cualquier anemia, una anemia severa, por eso las transfusiones de sangre acá, de glóbulos rojos. Y miremos ahora la glucosa, que no estaba, vuelvo y lo digo, no estaba en ninguna de las 5 preguntas, pero pues igual puede ayudarnos para entender más este caso clínico. La glucosa tiene 420 miligramos de cilitro. ¿Cómo está esa glucosa? ¿Está normal, está disminuida o está aumentada? Está aumentada. ¿Cuánto era lo normal? Pues dependía, aquí sí ya dependía de un factor. Bueno, en realidad de dos. Eh, Depende si el paciente está en ayunas o no está en ayunas, ¿sí? Y depende también si el paciente es diabético o no es diabético. Entonces, si está en ayunas, lo normal se considera de 70 a 110, ¿cierto? 70 a 110, o en algunas guías dice 70 a 120, pero bueno, 70 a 110. Y si ya desayunó, es decir, si fue durante otra hora diferente a temprano de la mañana, pues uno asume que el paciente ya comió, ¿cierto? Es decir, el paciente ya desayunó o ya ha ingerido algo de alimento, entonces el paciente no está en ayunas. Y lo normal para un paciente que no está en ayunas es de 75 a 125 miligramos de cilitro. Entonces, 70 a 110 en ayunas, 75 a 125 si es en otro horario diferente o si ya comió algo el paciente, ¿sí? Uno asume que ya en la hora de la tarde, en horas de la noche, uno asume que ya el paciente comió algo. Bueno, y el otro factor que yo les decía era si es diabético o no es diabético. ¿Por qué es importante saber si el paciente es diabético o no es diabético? Porque, vuelvo y lo digo, los valores normales son los que acabo de decir, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta que es una persona que no es diabética o una persona sana, ¿sí? 70 a 110 en ayunas, 75 a 125. Pero si la persona es diabética, sí cambia, y sobre todo el rango máximo, no tanto el rango mínimo, sino el rango máximo, ¿sí? Si estamos hablando de un paciente diabético, entonces el rango máximo para un paciente diabético sería de 75 a 160, ¿sí? Algunos textos dicen hasta 140, pero bueno, digamos que el máximo permitido que un diabético se puede llegar sería 160. Ya después de 160, pues uno dice, hombre, este diabético está descontrolado, ¿sí? Es un diabético descontrolado, ¿sí? Si está menor de 160, pues uno dice que el diabético está controlado, ¿sí? A eso se refieren los médicos cuando dicen paciente diabético descontrolado, ¿sí? Son diabéticos que no le están poniendo cuidado a su alimentación o no se están tomando los medicamentos bien, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos un paciente con una glucosa normal, disminuida, aumentada. Pues si se acuerdan de lo que acabo de decir hace unos segundos, pues se darán cuenta que este valor está por las nubes, ¿sí? Porque entonces, si este paciente es diabético, yo esperaría que tuviera hasta 160 y la tienen 420.
O sea, la tiene casi que al cuádruple de lo que lo debería tener, ¿cierto? Bueno, digamos que el triple la tiene. Miremos acá, ¿es diabético o no es diabético? Pues el caso nos decía que efectivamente el paciente era diabético, ¿sí? Tenía diabetes mellitus, entonces el paciente sí era diabético. Pero, ¿cómo está esa glucosa? Por las nubes. O sea, no se justifica que por ser diabético tenga un valor tan alto. Eso es muy alto. Algunas guías dicen que de hecho después de 420 creo que era, o 470 no sé, voy a volverlo a leer, tengo que volver a leer esa parte, creo que había daño neurológico. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que después de ese valor hay una probabilidad, no estoy diciendo que sí o sí vaya a ocurrir, pero hay una probabilidad, hay un riesgo de que ese paciente le dé un daño neurológico. ¿Cómo hace un daño neurológico? Pues que de pronto ese paciente quede con una secuela, quede con pérdida de memoria, o con pérdida del habla, o con parálisis, ¿sí? A eso me refiero con daño neurológico, ¿sí? Pérdida de la capacidad para hablar, pérdida de la sensibilidad, ¿sí? Algún daño, puede quedar con alguna secuela neurológica. Entonces, y lo mismo en el caso contrario, es decir, cuando es muy baja. Estamos hablando de una hipoglicemia menor de 40. Entonces, vuelvo y lo digo, los extremos son malos. Los extremos son malos. ¿Es malo que la glucosa se suba demasiado? Sí. ¿Es malo que la glucosa se baje demasiado? También. Entonces, los extremos son malos. Por eso, si ustedes se fijan, todo lo que hemos hablado hasta ahora siempre ha sido en un mínimo y en un máximo. La presión arterial tiene un mínimo, tiene un máximo para la sistólica, un mínimo y un máximo para la diastólica, y así sucesivamente. Los electrolitos tienen un mínimo y tienen un máximo, el potasio tiene un mínimo, tiene un máximo, y con la glucosa es lo mismo, ¿sí? ¿Qué le puede pasar, por ejemplo, a un paciente que el potasio se le suba demasiado? Le puede dar una arritmia cardíaca y esa arritmia cardíaca lo puede llevar a un paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? ¿Por qué el potasio tiene que ver tanto con el corazón? Porque el corazón, cuando hace sus movimientos, cuando hace sístole y diástole, cuando él hace la sístole y la diástole, él, para hacer esa contracción cardíaca, él usa la electricidad de los átomos. ¿Y cuáles átomos usa? El cloro, perdón, sí, el cloro, el potasio y el sodio. Por eso yo les decía, son los tres electrolitos más importantes. Generalmente en el resto de los músculos son el sodio y el potasio, solo esos dos. Pero en el caso del corazón, él usa un tercero que es el cloro, ¿sí? Entonces el corazón usa los tres, ¿sí? Pero el potasio es el principal porque el potasio tiene que ir adentro de las células. Siempre el potasio va dentro de las células. Entonces es el electrolito más importante para las células. Entonces, si al corazón le falta potasio o tiene demasiado potasio, eso va a alterar el ritmo cardíaco del corazón, ¿sí? Ese movimiento que ustedes ven de un pico en el electrocardiograma, ¿sí? Es por la entrada y la salida del potasio dentro de las células cardíacas. Entonces, si el potasio se altera, está muy alto o muy disminuido, ese ritmo cardíaco ya no va a ser normal. Entonces ahí es donde hablamos de una arritmia. Una arritmia es un ritmo anormal y una arritmia, pues hay de arritmias a arritmias. Hay arritmias que no son tan graves, pero hay arritmias que sí te pueden llevar a un paro cardíaco. Entonces el potasio es muy importante para el corazón. ¿Ya? Ahora, con la glucosa es muy importante también para las células, pero especialmente el cerebro. Yo les decía la otra vez, el cerebro se alimenta principalmente de dos cosas, de oxígeno y glucosa. Si una de las dos le falta al cerebro, el cerebro se apaga. Si a ti no te llega oxígeno al cerebro, te puedes morir. Y si a ti no te llega glucosa suficiente al cerebro, pues poco a poco se va a ir adormeciendo el cerebro hasta que te desmayes. Y después de que te desmayes, ¿a quién le pides ayuda? ¿Cierto? Quedas en inconsciencia
Y hay muchos abuelitos que han muerto por eso. Se desmayan, el abuelito no puede pedirle ayuda a nadie, vive solo, se muere solo en su casa. Así han pasado muchos casos. Y también es malo que la glucosa se aumente demasiado, porque cuando la glucosa se aumenta demasiado, empieza a volverse más ácida la sangre, y ahí es donde empezamos a hablar de acidosis. Y también porque entonces empiezan a haber problemas neurológicos. ¿Sí? Los síntomas son similares, tanto si se sube como si se baja. Visión borrosa, mareo, pérdida de la sensibilidad en las extremidades, mm, puede haber dolor de cabeza, a veces sí, a veces no. Y finalmente, pues ya lo último sería estar en un estado de coma. ¿Sí? Al que se le baja mucho, porque no le llega suficiente glucosa al cerebro, el cerebro se va apagando. Y al que se le sube demasiado porque le lleva a un estado que se llama coma diabético. Entonces, como ven, los síntomas son muy similares, tanto si se sube como si se baja. Este paciente tiene hiperglicemia. Así se llama el estado que él tiene. 420, entonces tiene hiperglicemia. Y vamos a ver más adelante cómo se va a relacionar esa hiperglicemia con la parte de los gases arteriales. Entonces vamos a ver. Dice el punto D, este ya lo hablamos, bueno, pero falta hablar de los eliminados, todavía no hemos hablado de los eliminados. Mencione trastornos del equilibrio ácido-base, es decir, los gases arteriales. De eso también tuvimos una clase, eh, de hecho fueron dos clases, lo dividí en varios pequeños videos sobre gases arteriales. Entonces, yo les decía, una hiperglicemia te puede llevar a una acidosis. Miren acá, ¿cómo está ese pH? ¿Está disminuido, aumentado o normal? Está disminuido. ¿Cuánto era lo normal del pH? Entonces, si no se acuerdan, y por eso de hecho yo les mandé un documento PDF sobre gases arteriales, era de 7.35 a 7.45, mírenlo acá. Con este mismo PDF fue que nosotros vimos esa clase y estuvimos hablando bastante de los trastornos ácido-base. Entonces el paciente la tiene en 7.25, eso significa que tiene una disminución del pH, por lo tanto, eso tiene nombre, ¿cierto? Y ese era el ejercicio de este taller, darle nombre a cada una de esas alteraciones. Entonces, esto se llama acidosis. Mírenlo acá. O es acidosis o es alcalosis. Alcalosis sería que estuviera por encima de 7.45, que no es el caso, y acidosis que esté por debajo de 7.35. Entonces, por eso es tan importante, chicas, saber los rangos, el mínimo y el máximo. Porque cuando yo me aprendo lo normal, el mínimo y el máximo, yo puedo saber cuándo algo es anormal, ¿sí? Entonces, 7.35 a 7.45, ¿está en el rango? No, está por fuera del rango. 7.25, entonces acidosis. Ahora necesito saber cómo están los otros gases y ya con base a eso saber si esa acidosis es metabólica o es acidosis respiratoria. En este caso de este paciente podría incluso, me atrevería a decir que podría ser incluso una acidosis mixta, porque si ustedes se acuerdan, él tenía un problema respiratorio y tiene un problema metabólico por la diabetes mellitus, ¿sí? Y por la hiperglicemia y el riesgo de que haga cuerpos cetónicos. Entonces yo me atrevería a decir que este paciente podría ser un candidato a una acidosis mixta porque tiene tanto problemas respiratorios como problemas con su diabetes. Pero entonces sigamos. 7.25, listo, acidosis. Entonces, ¿qué nos decía la guía? Si ustedes se acuerdan, la guía nos decía, mire el PCO2. Paso 2, siempre mire el PCO2. No la PaO2, porque la PaO2 sirve para otras cosas. Les decía que la PaO2 servía era para mirar la oxigenación, si había hipoxia,
¿cierto? Su relación de este nivel de oxigenación con la saturación de oxígeno, sobre todo ahora que está de moda el tema del COVID-19. Entonces, para eso me sirve la PA2, ¿sí? Pero como estamos en el tema de trastornos ácido-base, voy a dejar de lado por un momento la PA2 y me voy a centrar en la PCO2 y el bicarbonato. Entonces, PCO2, 63 milímetros de mercurio. ¿Está normal, está disminuido o está aumentada? No, ese silencio tan matador. A ver, está en 63. ¿Cuánto era lo normal? ¿Cuánto era el rango mínimo y el rango máximo? De 35 a 45, si mal lo recuerdo, vamos a la guía y confirmo efectivamente 35 a 45. Uy, ese profe sabe. Bueno, 35 a 45, entonces tiene 60 y qué, 63. O sea, de entrada eso está altísimo. O sea, si sale el rango por las nubes, está muy alto. ¿Cómo se llama cuando el PCO2 está muy alto? Podríamos decir que el paciente está hipoventilado, pero pues yo les había dicho que hay un nombre también para definir esos trastornos con el dióxido de carbono. En este caso, cuando está demasiado alto la PCO2, uno dice que tiene hipercapnia, ¿sí? Hipercapnia sería el nombre de este trastorno. Entonces el paciente tiene acidosis, tiene hipercapnia. Podría pensar que esa hipercapnia es la que le está produciendo la acidosis. De hecho, sí, porque cuando el dióxido de carbono, que es el CO2, se aumenta, el pH baja. ¿Cómo así? Pues sí, acordémonos de esta otra tabla de acá. A ver, yo corro esto un momentico y lo agrando. Y lo agrando otro poco aquí. Miren acá, acidosis respiratoria, pH bajo, sí, el paciente lo tiene bajo, tiene en 7.25. PCO2 alta, sí, está alta porque el paciente la tiene en 63, ¿será? Siempre me olvido, sí, 63. Entonces sí, podría de hecho ser una acidosis respiratoria, miren. Cabe con la descripción de una acidosis respiratoria, pH bajo y PCO2 alto. Y el paciente lo tiene así, sí, pH bajo y PCO2 alta. Podría ser una acidosis respiratoria. Digo podría ser porque no puedo cantar victoria hasta no mirar al tercer candidato. ¿Cuál es el tercer candidato? El HCO3, es decir, el bicarbonato. Entonces, no puedo cantar victoria hasta no estar seguro de cómo está ese bicarbonato. ¿Sí? Lamentablemente aquí en el ejercicio no mencionan el bicarbonato, no está entre los valores, fatal ahí. Vuelvo y lo digo, este caso clínico no me lo inventé yo, este caso clínico es de un paciente hospitalizado, entonces no me lo estoy inventando yo. Si no está el valor del bicarbonato, no es porque a mí se me haya olvidado ponerlo, sino porque en el caso de la persona que subió este caso clínico, no lo tuvo en cuenta o se le olvidó ponerlo. ¿Sí? Pues le digo, este caso yo no me lo he inventado. ¿Sí? Bueno, entonces, faltaría ver el bicarbonato para yo saber si es una acidosis respiratoria, que parece que sí es, porque vuelvo y lo digo, porque el PCO2 está alto y el pH está bajo. ¿Por qué digo que faltaría ver el bicarbonato para el dictamen final? Porque recuerden que también existen acidosis mixtas. Y las acidosis mixtas, miremos el otro tipo de acidosis, que es la acidosis metabólica, que es cuando el bicarbonato se baja, ¿sí? Y entre las causas de la acidosis metabólica está, mírenlo acá, acidosis diabética. ¿Tiene relación con lo que hemos visto hasta ahora de este paciente? Sí, porque el paciente es diabético y miren ese nivel de glucosa tan alto.
Entonces sí podría ser que este paciente tenga las dos al mismo tiempo. Es decir, que el paciente tuviera acidosis respiratoria y acidosis metabólica. Es candidato. Y cuando eso pasa, cuando un paciente tiene las dos al mismo tiempo, entonces se llama acidosis mixta. ¿Sí? Eso lo hablé también en otro momento. Creo que fue lo último que hablamos, que podía pasar cuando un paciente tiene las dos. Generalmente el cuerpo trata de compensarnos y eso le llamamos medidas compensatorias, pero también puede pasar que el paciente tenga las dos, y aquí lo decía, hay un trastorno adicional o trastorno mixto, ¿sí? Entonces, pacientes que tienen acidosis metabólica, que tú esperarías que el dióxido de carbono disminuya para compensar, pero en vez de eso, el PCO2 está alto. Pues en esos casos sería acidosis metabólica más acidosis respiratoria, sería un paciente con acidosis mixta. Y dice acá, por ejemplo, un paciente que tiene EPOC, el EPOC lo lleva a la acidosis respiratoria y entra en un estado de shock séptico con falla renal, entonces la falla renal lo lleva a acidosis metabólica. Aquí en este otro caso de este ejercicio tenemos un paciente que tiene problemas respiratorios. ¿Por qué digo tiene problemas respiratorios? Porque él mismo lo está diciendo, dolor en el pecho, disnea, incremento del trabajo respiratorio, estamos viendo que tiene taquipnea, ¿cierto? Entonces, algo está pasando ahí, tiene taquipnea y el PC2 está alto, lo cual es raro, ¿sí? Porque normalmente una persona que tiene taquipnea, el PC2 está bajo, pero este paciente lo tiene alto. Entonces, podría ser un candidato a acidosis mixta. Pues no podemos verificarlo porque no tenemos sencillamente el valor de bicarbonato. Pero si lo tuviéramos, ya podríamos definir si es acidosis respiratoria o si es acidosis mixta. Bueno, listo, ya con eso terminaremos esta parte. El paciente tiene acidosis, probablemente por el valor de su PCO2. ¿Ok? Con eso respondería la pregunta D. ¿Qué haríamos con este? Pues este no tiene relación con el trastorno ácido-base, es decir, no tiene relación con el pH, pero nos sirve para saber cómo está el nivel de oxigenación, que no está, vuelvo y repito, no está en ninguna de las preguntas, pero pues bueno, nos sirve para como recorderis. Entonces, la PO2, ¿cuánto era? De 80 a 100, ¿cierto? Si alguno se le ha olvidado, recordémoslo acá. A ver, efectivamente, 80 a 100. ¿Listo? Entonces, estamos viendo un paciente con 56. ¿Qué me está indicando eso? Hipoxia. Paciente con una oxigenación menor de 80 es hipoxia. El paciente tiene hipoxia o hipoxemia. Hipoxemia cuando estamos refiriéndonos a la sangre, entonces bueno, hipoxemia. ¿Sí? Pero esa hipoxemia lo va a llevar a una hipoxia. Entonces, efectivamente le detectaron la disminución del oxígeno en la sangre y el médico tomó la decisión correcta, le decidió iniciar oxigenoterapia. Es decir, le van a pasar oxígeno. Pues dice, por cánula nasal a 2 litros por minuto. Y bueno, ahí está la clave de la última pregunta que decía, ¿cuánto es la FIO2 de este paciente? Entonces la pregunta era, ¿cuánto es la FIO2 de este paciente? Bueno, yo les creo que les subí una clase de esto, de oxigenoterapia. Es que me da pereza abrir el link de YouTube. Pero bueno, ahí está, en la clase de oxigenoterapia donde veíamos cuánto era la FIO2 por los diferentes mecanismos. Entonces, por cánula nasal, ¿cuánto es la FIO2 normal de una persona que no tiene nada? O sea, que no tiene ningún dispositivo de oxígeno, absolutamente nada, nada, nada. No tiene ningún problema respiratorio, no tiene cánula, no tiene mascarilla, no tiene nada. Entonces, la FIO2 normal para todos los seres humanos es 21%. Ay, ¿por qué 21%? Porque el 21% del aire que tú tomas es oxígeno. Y yo también hablé de eso en una de esas clases. Les decía que el principal componente del aire no es el oxígeno, como mucha gente cree, no lo es. El principal componente del aire es el nitrógeno, pero nosotros no respiramos nitrógeno, entonces no nos sirve, ¿cierto? Entonces, como no nos sirve,
simplemente lo devolvemos para afuera otra vez. El que sí nos sirve, para adentro, ¿sí? Para la sangre. ¿Cuál es el que nos sirve? El O2, dos moléculas de oxígeno unidas. Entonces, el oxígeno sí nos sirve, ¿ya? Entonces, ese es el que respiramos. Pero, vuelvo y lo digo, como el oxígeno no es el principal componente del aire, sino que es el nitrógeno, entonces hay que saber cuánto es el porcentaje de oxígeno que yo estoy tomando por cada bocanada de aire que yo tomo, ¿sí? Como la concentración de oxígeno de O2 en el aire es 21%, entonces decimos que la FiO2 de un paciente que no tiene ningún soporte de oxígeno, es decir, de una persona sana, es 21%. Eso es FiO2, fracción inspirada de oxígeno, la fracción de oxígeno que yo estoy tomando del aire, ¿sí? ¿Esto es igual para todo el mundo? Sí, es igual para todo el mundo, dependiendo de que, vuelvo y lo digo, de que no tengas ningún soporte de oxígeno. Pero si tienes soporte de oxígeno, entonces tu FiO2 ya no es igual, ¿ya? Entonces, a este paciente le iniciaron oxígeno por cánula nasal. Entonces, obviamente, la FiO2 de este paciente ya no va a ser igual a la FiO2 de nosotros, ¿sí? Para nosotros era 21%, para él ya no. ¿Por qué? Porque está recibiendo oxígeno por cánula nasal, ¿ya? Entonces, esa FiO2 cambia de acuerdo a cuántos litros está recibiendo el paciente. El paciente está recibiendo, dice acá, a 2 litros por minuto. ¿Cuánto les decía yo que era la FiO2 en pacientes con cánula nasal? Perdón. Entonces, para nosotros es 21%, pero para alguien que tiene cánula nasal, recuerden que la cánula nasal es esa manguerita que le ponen a uno en las fontanelas, en las fosas nasales, esa manguerita que le ponen a uno en la nariz y por ahí le pasan oxígeno, ¿sí? La mascarilla, pues todo el mundo sabe cuál es la mascarilla, ¿no? La que te cubre tanto la nariz como la boca. Y está el sistema Venturi, está mascarilla con reinhalación parcial, ¿cierto? Bueno, hay diferentes tipos para dar oxígeno a un paciente. El más sencillo de todos y el que menos FiO2 aporta es la cánula nasal. Entonces, eh, un paciente que se le está empezando a bajar la PaO2 o que se está empezando a desaturar, se podría empezar con una cánula, ¿sí? Si el paciente no mejora, sigue igual o, o incluso peor, empeora, entonces podría cambiar la cánula por una mascarilla o aumentar los litros de la cánula. Pero yo les decía que lo recomendable es hasta 4 litros por cánula. Si yo veo que después de 4 litros por cánula el paciente no mejora y sigue saturado o sigue la PaO2 baja, entonces sí ya sería mejor buscar otro mecanismo para aumentarle la FiO2. Bueno, pero entonces aterricemos en el caso. Ya se nos va a cerrar la sesión otra vez. Increíble, ya vamos ya llevamos 2 sesiones de 40 minutos. Entonces, bueno, entonces está a 2 litros por minuto. FiO2 normal para paciente, 21%. Paciente que tiene cánula a 1 litro por minuto, yo les decía que era 24%, a 1 litro, pero este tiene 2. Y yo les decía que la cánula por cada litro aumenta de 4 en 4. Tabla de multiplicar del 4. Es decir, si a 1 litro es a 24%, a 2 litros va a ser 28%. A 3 litros, 32%. Y a 4 litros, 36%. Tabla de multiplicar del 4. De 4 en 4. Por cada 1 litro de cánula nasal son 4% más de FiO2. ¿Sí? Por cada litro de oxígeno más por minuto. Entonces, tiene 2 litros por minuto, entonces a 1 litro es 24, a 1 litro sería 28. Entonces, la respuesta correcta es, este paciente tiene una FiO2 de 28%. ¿Listo? 28% de FiO2, fracción inspirada de oxígeno. Bueno, se nos va a cerrar la sesión. Ya solo nos falta lo último, que es ahora sí hacer la resta con los eliminados. Entonces voy a cerrar porque pues ya se nos va a acabar la sesión. Voy a cerrar y volvemos a abrir un momentico, ¿vale?
Bueno.